Hola, bienvenidos y bienvenidas a MDA Señal 360. Hoy estamos desde nuestra sala de Historias para Repensar con nuestra exposición temporal de Ciudad Soñada por los 125 años de la Sociedad de Mejoras Públicas, quienes han tenido un papel muy importante para el desarrollo no solo vial y estructural de Medellín, sino también cultural. Como parte de la exposición tenemos una obra de las artistas Azul y Lindy Márquez que están aquí con nosotras y que hoy van a hablarnos un poco sobre esta exposición que tiene temas claves como el civismo y la fraternidad. Entonces, bienvenidas ambas al Museo de Antioquia. Muchísimas gracias. Digamos que para empezar pues con el público, démosle un poco de contexto sobre ustedes, sobre su vida artística, cómo llegan al arte y cómo es este ideal de la vida nos unió como gemelas. Entonces usemos esto también para que sea un poco como nuestro sello artístico. Ok. Bueno, digamos que nuestro colectivo empezó desde antes de existir, pues, o de estar en este mundo, y cuando ya pues tenemos como una conciencia de que somos dos, cuando uno empieza a crecer, no es un reflejo, no es un espejo que lo imita a uno, sino que son dos, empezamos a hacer como una especie de trabajo colaborativo sin pensarlo, es decir, desde las tareas más simples como cepillarse los dientes o hacer las tareas del colegio, ¿cierto? Incluso por eso fue que nos separaron de salones, porque una hacía la tarea de la otra, en fin, y la idea de la individualidad, del desarrollo apartado del otro, pues era prioritario. Pero en ese estar distanciadas, por la vida académica, pues empezamos a entender que nos necesitábamos y que éramos más felices juntas, y después como de los procesos, bueno, ya de bachillerato, universidad, pues volvemos a asumir un proceso de creación en conjunto, un proceso que fue pues como difícil porque, claro, en el mundo artístico también la individualidad es súper importante, ¿cierto? La figura del autor, de la obra de este artista. Entonces como que la idea de colectivo se hace también compleja de abordar, pero entonces ahí entendimos que no importa quién es, sino la obra misma, ¿cierto? Entonces asumimos los gestos performativos, no solamente porque son muy cercanos a la vida, y el video nos permite verlos, sino también porque somos nosotras, es decir, nosotros no hacemos nada especial ni nada talentoso, ¿cierto? Como la figura del artista que sabe hacer algo muy específico, sino simplemente caminar, respirar, observar, abrazar como cualquier ser humano. Entonces, digamos que lo único que nosotros hacemos es servirnos de puente para revelar los sentimientos humanos que cualquier otra persona puede tener. Sí, es más, yo leía que ustedes creen que el video es como esta manera de que se haga memoria y que sea un recuerdo. ¿Por qué llegar a hacer el arte desde el video y desde el performance? Bueno, el performance, pues primero porque, como les decíamos ahorita, no teníamos ningún talento. O sea, de dibujar, de pintar, o sea, no, nulas. O sea, como que no teníamos una destreza. Y la única destreza, pues, era nuestro desconocimiento de todo, y la sinceridad del mismo cuerpo. Entonces asumimos la sinceridad de ese cuerpo y de estar vivas para hacer gestos, que siempre empiezan por un verbo. En la pieza que está en esta exposición, pues el verbo era caminar, pero claro, ese caminar tiene unas como impases en el mismo camino, pero creo que eso es como lo que la tensión que genera el video. Eh, y el video como tal es el que permite que esos gestos que pasan desapercibidos en la cotidianidad adquieran un cuerpo mayor y se puedan prolongar en el tiempo. Recuerdo al papá del videoarte, que es Nam June Pain, que él decía que hacía video porque era el 99% del medio artístico
que era más cercano a la vida, y creo que compartimos ese pensamiento, porque claro, el video tiene sonido, tiene gesto, tiene tiempo, tiene espacio, pues tiene muchas cosas, y es lo que logra que uno sienta que hay algo ahí vivo. Entonces, ¿cómo conectan ustedes todo este ideal que tienen del video con el que tienen aquí en la exposición de Sociedad de Mejoras Públicas y de ese verbo caminar? Bueno, el video se llama Carretera, y es un video que simplemente caminamos, pero ese caminar tiene una particularidad, que es no dejar al otro atrás. Eso también recoge mucho de lo que ha sido nuestra vida normal, ¿cierto? Como de tener que avanzar, tener que progresar, tener que desarrollarse como ser humano en la sociedad, pero sin dejar a otra persona atrás, ¿cierto? Como no olvidarse que hay alguien que también quiere avanzar, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es relevarnos en el camino para llevar una a la otra. Este gesto también viene de las fotos de infancia, donde por ejemplo una aprendió a caminar antes que la otra, entonces una llevaba a la otra con la fuerza que tenía para que conociera la casa, ¿cierto? Entonces ese gesto de llevarse o de llevarnos siempre ha estado presente, y queríamos pues desarrollarlo como con más amplitud. También es especial que sea en una carretera, porque viene de una historia de nuestro padre, que ha sido conductor de bus interdepartamental toda la vida, y bueno, en una de sus tantas tragedias en carretera, pues le tocó llevar personas pues en muy mal estado, y no podía dejarlas en la carretera, ¿cierto? Entonces él nos decía como es que no importa si yo salgo de ahí, ¿cierto? Si yo salgo de ahí solo me queda el remordimiento de que no pude ayudar al otro. Entonces ese de no dejar a nadie en la carretera, pues es como que nos ha hecho eco también, y de alguna manera este es un video especialmente para él, como, no sé, como una especie de conmemoración a su labor, y ya. Sí, es muy lindo porque desde el museo ya hicimos un en vivo con nuestro curador Camilo Castaño, que pueden ver en nuestro Instagram, donde hablábamos un poquito también como de su obra, y decíamos que la Sociedad de Mejoras Públicas también fue como ese llevar al Museo de Antioquia, porque ellos fueron partícipes de la reinauguración del Museo de Antioquia, y es como ese de la unión, cómo puede llevar a que algo avance, ¿sí? Como el Museo de Antioquia, como lo vemos hoy en día, además de cómo la Sociedad de Mejoras Públicas ha logrado que en Medellín haya muchas asociaciones que salgan, por ejemplo el Jardín Botánico, el antiguo zoológico que ya es el Parque de la Conservación, el Museo de Antioquia, Bellas Artes, de los cuales pues tenemos de fondo los artistas que hicieron parte y que son obras también donadas por la Sociedad de Mejoras Públicas. Todo es por los 125 años, como les dije, y desde el Museo de Antioquia pues vemos como necesario el ver cómo ha ayudado el desarrollo de las artes plásticas locales. Desde esas artes plásticas locales, ¿ustedes cómo creen que ha sido parte de ese desarrollo también de las artes plásticas? ¿Y cómo se sienten parte de eso? Bueno, es muy particular porque arte siempre ha existido en todas partes, ¿cierto? Y es muy particular ver cómo una institución tenía mucha ambición, y esa ambición la llevó a creer en otras maneras de ser. En esas otras maneras de ser, pues aparece la figura del museo, aparece la figura del teatro, aparece la figura del parque, del jardín, ¿cierto? Y todos esos como intuiciones de desarrollo hacen que todo se crea en conjunto, ¿cierto? Si yo creo en el otro, pues puedo hacer que ese otro también avance y yo también. Todas esas instituciones empezaron a crecer casi que
¿cierto? Con el aliento de una sola institución, pero cada una empezó a tener unas historias, ¿cierto? En esta exposición se tratan de exponer, digamos, de alguna manera esas historias, y particularmente con Bellas Artes y con el museo se cuenta una historia marcada por una Antioquia que quería llegar lejos o que quiere llegar lejos, desde también la cotidianidad, desde como el parque, desde la calle, desde la casa, desde, no sé, desde alimentar a los hijos, etcétera, desde lo académico, y nos conmueve mucho saber que esa historia de un pasado que no es tan lejano puede ser trastocada por una historia más reciente que es la que nosotros contamos, ¿cierto? Como ay, somos parte de una historia que es más grande que nuestra historia, ¿cierto? Como quizás el mundo está lleno de historias claro, que hay un gran libro que las contiene, ¿cierto? Y que se cuentan de diferentes maneras cada vez que recordamos. Entonces, a lo que voy es, perdón por dar tanta vuelta, que esta exposición pues va a terminar en algún momento, pero de alguna manera va a volverse a contar, ¿cierto? En otras curadurías, en otras exposiciones, porque sus fragmentos o partes de esa historia van a seguir motivando otras historias. Esto es como un germen que va creciendo, o un germen no, una célula que va creciendo. Entonces nos parece muy particular poder ser parte de una historia de la que nunca pensamos ser parte, ¿cierto? Y eso es lo más bonito, como fijarse en una relación fraterna que pues podría pasar desapercibida, pero que en un museo empieza a tener otro carácter, incluso otras asociaciones más conceptuales, intelectuales, con artistas que pues ni conocemos, ¿cierto? O que ni sospechamos. Qué lindo. Bueno, y para ustedes, como en un futuro, como dices, esta es una de nuestras exposiciones temporales, pero digamos que este video puede pasar a otros contextos. ¿Qué otros contextos te puedes imaginar con tu obra? Bueno, con nuestra obra, pues o sea, nosotros imaginarnos el futuro o dónde podrían estar estas obras en el futuro, pues nos es difícil, pero sí soñamos, porque, o sea, hace 2 años, 3 años, nuestro sueño, ay, el Museo de Antioquia, ¿cierto? Y bueno, ya estamos aquí. Pero quizás nuestro sueño es estar en el mejor museo o en el más grande museo que puede tener el mundo, que es el museo que cada persona guarda, es decir, el museo que se queda en la memoria. Entonces, no sé dónde puedan estar estas piezas después, pero sí quisiéramos que la gente nos recordara por una carretera, por un camino o por no dejar a la otra atrás. Bueno, una última reflexión que le quieras dar a nuestro público y como una invitación a que vengan acá a la exposición. Bueno, pues nosotros los invitamos a Ciudad Soñada, una exposición que, digamos, es pequeña para toda la investigación que hay detrás y para todos los años que está conmemorando, pero que tiene unas maneras de recordar el crecimiento de la ciudad, ¿cierto? Y también el crecimiento de personas, de entidades, de sueños. Por eso se llama Soñar. Sobre todo nos presenta la gratitud del museo hacia quien fue digamos, su hermano en como en esa ambición de querer darle un museo a la ciudad. Entonces, nada, la reflexión es invitarlos a que la visiten, a que vean como sus diferentes estados, porque un estado más histórico y otro estado más contemporáneo, donde también podemos apreciar unas obras que se arraigan más en lo material, en lo físico, en lo tangible. Y bueno, en nuestro caso, nuestra pieza es más intangible, más como
está en el espacio, pero puede que no esté, ¿cierto? Como que se acaba el video y ¿dónde está la obra? Entonces, ¿cierto? Como que ahí hay una serie de opuestos y también es opuestos entre una sala que es muy luminosa y una sala que es muy oscura. En fin, hay muchas cosas que el espectador se puede llevar. Entonces, nada, yo pues agradecemos al museo por la invitación y sobre todo al curador Camilo Castaño y a la directora y a todos los que ustedes o pues las personas no conocen, pero este museo también es posible por el trabajo de muchas personas que son invisibilizadas, ¿cierto? Porque no las vemos, porque trabajan por allá en sus oficinas, pero hasta desde el portero o a la persona que está cuidando sala, hacen una labor muy grande para que este museo esté hoy aquí. Muchas gracias. Sí, la idea es que el público venga y vea un poco de lo que se pensaba que iba a ser Medellín, de lo que es Medellín, de lo que creó Medellín, de las personas que salieron de Medellín. Y a ustedes dos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast. Muchísimas gracias. Sin ser más, les agradecemos a ustedes su escucha, que nos vean. Recuerden que estamos aquí para compartir y expandir sus ideas del arte. Cada 8 días estamos sacando un episodio para ustedes. Y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en cualquiera de sus plataformas de podcast favorita. Ya también nos van a poder ver a través del canal de YouTube y nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. Hasta luego.